Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo medieval, combatiendo como asesinos a sueldo frío si dieron en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar a inocentes sin matar con papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de la magia en la vida diaria y tú mismo eliges qué ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, uno deseo de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Poderes diferentes y pasivas únicas y especiales para el mundo de héroes, pero la característica de este fic, no será el solo ser un titiritero, no, también, una especie de persona con poder especial, creador de armas nuevas y especiales e investigando más sobre mis habilidades y poderes, ninjas, magos y héroes coexistiendo en un mundo, con los reencarnados a su lado con poderes increíbles de este duro. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Naruto, Fairy Tail, y en especial Boku no Hero no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Antes de empezar, aviso que este capítulo contiene escenas lemon y escenas fuertes en el audio que pueden incomodar a las personas expectantes, se recomienda discreción, si uno ve el vídeo es bajo su propia responsabilidad, ya están advertidos. Sin más, esto es, Shinobi Magic Hero Academia. Capítulo 2. Las tierras elementales. Continuando con el capítulo anterior. Luego de la despedida de Magnolia, de su figura materna, el camino de Braiding Bishulu siguió su curso, pasando pueblos, montañas, valles y océano en diferentes formas para avanzar en sus viajes. Junto a él, los 9 Bijus amigos que vivían dentro de su cuerpo. Entonces, díganme amigos, ¿cómo son esas tierras elementales? ¿De dónde vienen? ¿Son hermosas? Preguntaría un Braiding usando la forma de 3 colas para nadar rápido. Pues, decía el Isobu viendo a sus demás hermanos por cómo decirle esto. Es algo complicado de decir, no estuvimos aquí desde hace milenios, además, somos por así decirlo copias exactas de los de aquí, decía Matatabi. O sea que las otras versiones de nosotros aquí han vivido los cambios de las aldeas, quizás hasta tengan otros Jinchurikis, comentaría Saiken. Ya veo, ¿y es verdad eso, de la vida de un Jinchuriki? Preguntaría Braiding algo serio, ya que sus amigos contarían sus experiencias pasadas de Jinchurikis antes de serles extraída parte de ellos. Exacto mocoso, y créeme, me hubiera gustado que esos humanos de continente Shiboli, hubiesen muertos, decía Kurama con rencor. No todos son así, comentaría Shukaku, recordando al Jinchuriki anciano donde habitaba, antes de aparecer esos sujetos que le extrajeron una parte de él, causándole la muerte, el único anciano que no lo vio como arma. Sí, aparte Braiding podría salvar a un Jinchuriki o 2, digo, por las dudas, decía Yuki algo sereno. ¿Por qué no? Oh mierda, es verdad, la aldeas, exclamaría Chomei a los demás de ese detalle. Espera, ¿acaso? Decía Matatabi al ver la reacción de su hermano de 7 colas. Braiding, recuerda lo que te enseñamos, reduce tus niveles de chakra, si alguna de las aldeas de los continentes detecta una mísera preferencia Biju en ti, te buscarán y te capturarán sin dudarlo, advierte Kurama. Entendido, oigan, empezando cómo reaccionarían sus versiones aquí, si se ven a sí mismos, o sea otro Kurama, otro Kokuo. Preguntaría Braiding. Ahora que lo dices, es cierto, comentaría Isobu viendo a los demás. Espero que en este tiempo no están tan rotos de mente como Kurama o Shukaku, comentaría Yuki sudando. Oye. ¿Qué insinúas? Exclama ambos Bijulus al mismo tiempo. Entiendo, pero, ¿por cuál aldea me recomiendan entonces pasar mi viaje para que pase, desapercibido? Decía Braiding entre comillas. Ve a dónde es mi hogar, Takigakure, pediría Chomei a su anfitrión. Sí, a diferencia de otras grandes aldeas, esa es una aldea menor, por lo cual no cuentan con shinobis capacitados en sensores, aún así, se especializan en jutsus de agua, decía Saiken. Vamos, decía Braiding mientras saltaba, cambiando en segundos a su forma humana, saliéndole alas de insecto de la espalda, empezando a volar a gran velocidad. Momentos después.
se vería como Brayden volaba por encima de las nubes, mientras trataba de reducir sus niveles de chakra para no alertar a las aldeas cercanas. ¿Seguro que es por aquí, Chomei?, preguntaría Brayden a su amigo. Por supuesto, la aldea está debajo de una cascada, donde está un árbol gigantesco, explica Chomei. O sea, también en un árbol enorme rodeado de agua, preguntaría Brayden de la nada. Correcto, por eso, debes aterrizar e ir en sigilo, ya que nadie, excepto los de Taki, saben dónde es la entrada a esa aldea, decía Chomei diciendo que deberán nadar debajo del agua para entrar. En eso, divisaría al frente de las nubes, un enorme árbol rodeado de agua, tal como dijo Chomei. La encontré, ¿ahora dónde?, comentaría Brayden viendo dónde entrar. Hay un punto ciego encima del árbol, yo te guío mientras haces el vuelo, decía Chomei. Brayden asiente, pero en eso, siente una presencia Biju, similar a Chomei. Chomei, hay otra presencia Biju, ese debe ser tu Jinchuriki, comentaría Brayden. Exacto, trata de disminuir tu chakra Biju o el otro yo como el Jinchuriki actual, puede detectarte si entras a tu rango de detección, sugeriría Chomei. De esa forma, Chomei maneja a Brayden, de tal forma que lograron pasar por las ramas del árbol y descender con cuidado, usando las garras de Matatabi para aferrarse al tronco y descender. Listo, misión imposible, decía Brayden viendo a todos lados sintiéndose un espía. Ahora, busca al Jinchuriki, usa el sentido del olfato de Kurama, decía Isobu. Entendí, Toro, decía Brayden sin terminar. Brayden, ¿qué sucede?, preguntaría Matatabi por la forma que actuó Brayden. En eso, al todos fijarse, se vería que un shinobi por reflejo de kunai, haría una especie de punto amarillo de luz al suelo. Cosa que en segundos, las facciones de Brayden cambian a las de un gato. Oh, comentaría Isobu sudando. Miau, grrr, murmuraba Brayden, efecto de Matatabi, el gato de fuego, persiguiendo la luz desesperadamente. No, Brayden malo no, decía Saiken. Miau, exclamaba este aferrándose a paredes y piso tratando de atrapar el punto. Idiotas, debía de usar el mío Matatabi, decía Kurama al ver esa escena ridícula. Vamos Brayden, atrápalo. Alienta Matatabi al mencionado. Tú no lo alentes, se quejaría Shukaku. En eso, Brayden es tomado y elevado del suelo por un ambú de Taki, debido al alboroto que se produjo. Chico, ¿qué demonios te sucede?, exclamaría el ambú tomando a Brayden fuerte entre sus brazos. Y los Bijus se palmera sus caras por ser descubierto fácilmente. Pero lo que no contaban era que la máscara ambú de ninja tuviese un brillante punto rojo su frente. Miau, exclama Brayden y de forma salvaje todo el shinobi es arañado y atacado por el felino adolescente. Quítenmelo oro, suplicaba el shinobi mientras era atacado. Para en segundos, el torbellino caer, y verse al shinobi todo arañado y despojado de sus prendas ninjas. Alguien llame a control, animal, dijo antes de desmayarse, pero Brayden desapareció de ahí. Confirmado, el mocoso debe cortarse las uñas, decía Yuki sudando a balas. Olvida eso, mocoso, despierta de una vez, busca el Jinchuriki rápido, exclama Kurama. Ay, es cierto, decía Brayden regresando, y de esa forma sigue su búsqueda, volviendo al sigilo. De esa forma fue, escalando de calle en calle, casa en casa hasta la cima de una colina. ¿Quién vive en lo más alto de una colina?, preguntaría Brayden mientras escalaba con sus garras aferrándose a las rocas para no caerse. ¿Que no es obvio, el Jinchuriki? Ya que así fue, todos los Jinchurikis deben vivir en lugares apartados, decía Chomei al recordar sus primeros años con un Jinchuriki. Y al todos escalar, verían al frente, lo que parecía una pequeña cabaña destartalada, techo roto, paredes podridas y una puerta que parecía caerse en cualquier momento. Confirmado, ahí vive, decía Shukaku a los demás. Ok, chico, tienes todo mi permiso para llevarte al Jinchuriki, lejos de esta aldea, decía Chomei con odio. Brayden asiente, algo nervioso de cómo sería esta persona, según sus amigos, un Jinchuriki no puede serlo cualquiera sino, los shinobis más experimentados y poderosos lo son para aguantar las bestias con cola. De esa forma, tocaría la puerta, impaciente de ver que Guerrero yacía con el poder de uno de sus amigos dentro para pelear. Pero se ve que se abre un poco y se asoma una pequeña cabeza.
Cosa que al ver a esa persona, se sorprendió Braidin, no esperando que ese fuera el Jinchuriki de Chomei. Ah. Chomei, tu Jinchuriki actual, ese es, decía Kurama atónito. ¿Quién eres tú? Preguntaría la persona siendo una niña. Así era, al parecer, el Jinchuriki actual del Chomei, no era nadie más ni menos que una niña pequeña, piel morena con cabello verde agua y ojos color miel. Eso no me lo esperaba, pensó Braidin en blanco. Te sugiero, que cuando tengas la edad suficiente, trata de aguantar en querer aparearte con esta niña, decía Chomei ya que al ser parte Jinchuriki, tendría esos instintos de reproducción. ¿Qué es aparearse? Pregunta Braidin mentalmente, aún siendo un niño. No es nada, lo entenderás cuando crezcas, decía Matatabi regañando a Chomei por decir eso. Bueno, mucho gusto niña, soy Braidin Robotnik, decía Braidin sin saber qué decir. Solo dile que eres como ella, decía Shukaku. Como tú, decía Braidin sonriendo nervioso. Espera, ¿como yo? O sea que tú, decía aquella niña que acaba de conocer a ese niño desconocido. Así soy decía Braidin sin terminar. ¿eres un Jinchuriki? Preguntaría la niña emocionada de saber de otro como ella. Sí, así es, decía Braidin ya que le quitaron la oportunidad de decirlo. Kiara, eres como yo. ¡Qué alegría! Decía la niña abrazando a Braidin. Qué rara reacción, decía Braidin cómicamente apretujado. Pensé que yo era la única, gracias por venir, Braidin, ¿no? Decía la niña al verlo. Sí, así me llamo, decía Braidin sonriendo nervioso. Un gusto Braidin, soy Fu. Se presenta la niña con el nombre de Fu. Encantado de conocerte Fu-chan, verás he venido aquí para, decía Braidin otra vez sin terminar. ¿Vienes a reclamarme como tu prometida? Preguntaría Fu sonrojada. Así es, para reclamarte como, ¿qué? Decía Braidin sin terminar. Y sin esperar, Fu besaría por impulso, en los labios de Braidin. Ala, decían la mayoría de Jinchurikis machos. Este muchacho me llena de orgullo, decía Yuki y Goku de brazos cruzados. Al final, se va a aparearse con su nueva hembra, decía Isoru. Coscorrón. Idiota pervertido, decía Matatabi en reproche. Pero al hacer eso, en segundos Fu y Braidin serían llevados al espacio mental. Mua, oye, ¿por qué fue eso? Vaya, se sintieron suaves, decía Braidin tocándose los labios, pero sorprendido de estar en su espacio mental. Espera, ¿esos son? Decía Fu al ver a los otros bijus y vería a su biju como el suyo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Dijo una voz gruesa tras de Fu, y ahí se vería como detrás de él, otro Chomei apareció, pero este estaba encadenado a unas rocas con sellos. Oh, otro Chomei, exclamaría Braidin apuntando. Y lo peor, que está restringido con ese sello, decía Chomei de Braidin. Cálmate, aquí no venimos a pelear, decía el Chomei Braidin acercándose al otro Chomei, el cual, este último lo mira sorprendido. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo es que tú, tienes a los 9 bijus? Preguntaría Chomei al ver a sus otros hermanos y más de una copia suya parado atrás de ese niño. ¿Recuerdas esos hombres con traje que fueron a por Aku? Decía el Chomei frente de él, haciendo hincapié a su antiguo Jinchuriki. Sí, cómo no olvidarlo, respondió el Chomei de Fu. Somos por así decirlo, esencias de biju que fueron creciendo y desarrollándose dentro de Braidin desde bebé, soy por así decirlo ahora otro tu igual de poder, explica Chomei. Copias exactas de los demás, decía Goku acercándose. ¿Qué? ¿Acaso son idiotas? Si los 9 están juntos en un humano, ¿saben lo que pasará? Preguntaría Chomei de Fu paranoico. Ahí cometes un error Chomei, una cosa son los 9 bijus, y otra es la cáscara, decía Kurama seriamente. Deteniendo sus pensamientos y era cierto, sin la cáscara, esa cosa no regresaría. Esperen. ¿Coraza? ¿Qué coraza? Decía Braidin de que le contaron del 10 colas pero jamás que tuviese una coraza. Es por así decirlo el cuerpo momificado del biju del 10 colas, una estatua enorme que puede absorberlos, si eso llega a pasar el 10 colas regresa, por eso al estar en tu cuerpo no despertará el 10 colas ya que no eres el Gedou Mazo, explica el Sambi. La estatua ha estado perdida por más de 1000 años, dudo mucho que alguien sepa cómo usarla, comentaría Saiken.
O sea que, ¿eres un clon de Chomei? Preguntaría Fu curiosa. Así es Fu, soy otro Chomei que creció dentro de Brightwing pero que aún así conservo mis recuerdos, y aparentemente soy el igual de tu Biju solo que hay diferencias, decía Chomei. Dejemos eso para otro momento, mocoso, ya encontraste a la Jinchuriki, sácala de la aldea y huye lejos, ordenaría Kurama serio. Sí señor, decía Brightwing. Espera, no puedo estar aquí y verme atado como animal, decía Chomei de su otra versión. Entonces ¿por qué no mejoras el sello? Kurama sabe de Fuinjutsu, comenta Saiken. ¿Fuin qué? Preguntaría Brightwing. Fuinjutsu, parte de sellado, sé de él gracias a que mi anterior portadora, era una Uzumaki y usaba tanto ese arte de sellado que me lo sé de memoria, decía Kurama restando importancia. Oh, si es así Kurama, puedes ayudar a Chomei de Fu, vamos, aún sigue siendo tu hermano, pediría Brightwing. Está bien, por suerte, Mito fue una gran tragedia en el arte del sello, decía Kurama. Pero hay un problema, no sabes escribir, comentaría Gyuki. Ya lo tengo solucionado, decía Kurama usando una de sus colas y lo coloca en la cabeza de Brightwing. Con solo usar la punta de su cola. Cosa que en segundos, brillaría y caería al suelo. Wow, decía Brightwing tocándose la cabeza después de toda la información, patrones de sellos completos ahora estaban en su mente. Ya sé qué hacer, decía Brightwing saltando al sello del Chomei de Fu, empezando a actualizarlo él solo. O más bien, arrancar un pedazo del sello. Listo, decía saltando de las cadenas. Crack, sonarían las cadenas de Chomei de Fu, agrietándose para después estas desaparecer, liberando al Biju de sus ataduras. Cosa que el Chomei original, se vería asombrado de ver, que ese niño, tuviera el apoyo de sus demás hermanos y de su copia. Bien, ahora que eres libre, deberás ayudar a tu Jinchuriki a manejar tus poderes, lo necesitará, recomienda Chomei Brightwing a su contraparte. Por liberarme, lo acepto, decía Chomei. Sí, podré ayudar de mejor manera, decía Fu contenta. Jejeje, además ambos prepárense para el futuro, ya que habrán muchos bebés de ustedes, decía Saiken burlón. ¿Bebés? Preguntaría Brightwing curioso. ¿qué es eso de bebés? Preguntaría Fu inocente. Lo descubrirán más adelante, ahora fuera, decía Kurama. Y en eso, ambos se separan del beso del espacio mental. Bien, Brightwing-kun, ¿nos vamos? Preguntaría Fu a su prometido. Sí, a volar, decía Brightwing invocando alas de bicho detrás de su espalda, de esa forma empezando a volar. Wow, no sabía que podía hacer eso, decía Fu y de su espalda, pudo sacar las mismas alas que su Biju y Brightwing. Y a la par, ambos bichos se irían volando de Takigakure, ahora Brightwing con su nuevo amigo y nueva aliada de viajes. ¿Dónde ahora amigos? Preguntaría Brightwing en su espacio mental. Por el momento, ve a Kusagakure, no hay Jinchuriki, pero servirá para ocultarse de los shinobis de Taki, sugeriría Son. Bueno, decía Brightwing encogiéndose de hombros, y ambos seguirán su vuelo. Y ambos, Jinchuriki y Teriantropo, van directos hacia Kusa, sin saber que ese lugar sería donde se hará el reencuentro. Con Luke. El mencionado estuvo volando en su forma Garuda, o sea hombre águila desde Magnolia. Y estaría llegando en un país costera, que es conocida como País del Mar. Para hacer piruetas, pasaba sus alas por las aguas haciendo mini chorros para divertirse, dispuesto a seguir en su viaje por consejo de su figura paterna Geralt, adquirir más experiencia en su viaje como Brightwing. Y una vez que llegó a tierra, decide regresar a su forma humana, y poder pasar desapercibido. Bien, sentí el rastro de Brightwing, pero aún estoy lejos, así que veré qué hay en el camino, decía Luke. Llegando y viendo lo que parecía ser un pueblo costero cerca de la playa, decidiría pasar ahí para descansar después de tanto vuelo. Cosa que de su magia de almacenamiento ilimitado, sacaría unas cuantas joyas y monedas de oro, esperando que esto pueda aceptar para conseguir algo de comer. Así llegando al pueblo costero, lo primero que hace es comer en un restaurante, un pescado a las brasas con salsa picante y arroz blanco. Y se lo había devorado, no negando que estuvo delicioso. Oye, ¿escuchaste? Dicen que el monstruo volvió a aparecer, dijo un aldeano comiendo cerca de Luke con un colega. Sí, dice que atacó un barco pesquero en plena pesca, decía su colega degustando unos dangos.
Y eso hizo que Luke se pusiera serio y entonces llamó a la camarera y le pagó la comida y le dijo que guarde el cambio. Y al salir del restaurante, se va a esa costa donde están los barcos pesqueros. Pero oía más relatos, y más cerca, oía que era una niña, marginada y odiada por, según ellos, ser la única en regresar con secuelas del viaje de los espíritus, y que había sido maldita en su cuerpo. Y gracias a esas pistas, fue a un lugar apartado, donde se vería una pequeña casa, cerca de la costa. A lo que Luke, con precaución, fue a escondidas para ver a esa niña. Pero cuando se acercó, vio que abrió la puerta de esa casa y se esconde de entre las rocas y ahí vería a esa niña. Era una joven, de su edad, una niña, cabello morada con traje color azul con una cinta alrededor de la cintura, lo más destacable eran unos vendajes que pasaban por brazo y rostro como si fuesen heridas. Luke estaba por salir de su escondite y mostrarse, pero unos niños aparecieron, pero no con buenas intenciones, ya que en sus manos, tenían piedras para arrojarse a la niña vendada. Y ya harta de eso. Aléjense, ya déjenme en paz. Rugió la chica y usando su brazo, rasguñar horriblemente el ojo de uno de los niños con lo que parecían ser garras. «Arg, me rasguño», grita uno de esos niños. «Está mostrando su verdadera cara, corran», grita otro niño tomando a su amigo herido. En eso, un rugido muy fuerte, resonaba cerca de donde están. Cosa que todos los jóvenes, incluyendo a la niña, se paralizan del miedo. Y ahí, saldría una sombra gigante, pero no uno cualquiera, sino de un dragón que emanaba electricidad y con un enojo que era muy notado por los presentes. «Groar», rugiría el dragón a ese grupo. Gritarían todos los niños de ahí, pálidos del miedo y blancos como fantasmas, corriendo como alma que se lleva el diablo de no morir. Y luego, el dragón rodeará a la niña vendada, pero estaba asustada de ver esa criatura, ya que era la primera vez que veía por rondar en esta zona. Ahí, el dragón se estaba acercándose a la niña. Ven por favor, yo no hice nada, ven, ¿por qué me pasa esto a mí?», decía aquella niña llorando del miedo mientras cerraba los ojos, pensando que esa criatura la devoraría. Pero en eso, sentiría una caricia en su cabeza y al abrir sus ojos, vería con asombro, que ese monstruo, la está acariciando. Pero la sorpresa aún no termina, ya que el dragón, de a poco se empezó a encogerse y tomando una forma humana. «Está bien, ya paso», decía Luke en su forma humana. Espera, ¿de dónde saliste la criatura?, decía la niña viendo que dicha criatura desapareció. Pero por instinto de animal que poseía, Luke saltó encima de la niña, y sin poder controlarse, olfateó en el cuello de la niña, estando avergonzada de que es niño, y será algo vergonzoso. «Y, oye, ¿qué haces?», preguntaría con algo de vergüenza la chica, y un sonrojo profundo en sus mejillas. En eso, solo dice una cosa. «Linda», decía Luke sin pelos en la lengua. Y eso haría que su cara, se ponga roja como tomate, al llamarla linda. «¿Y yo linda? Yo», decía la chica ahora roja tomate, humeando como tetera. Pero sacudía su cabeza. «Oye, ¿tú quién te crees? ¿Acaso eres ciego? Yo no soy linda para nada», decía la niña molesta de la nada. «Lo eres para mí, eres muy linda», decía Luke con una sonrisa. Pero la niña, para demostrar que es niño, se está equivocando, se empieza a sumergirse en el agua. Y ahí, al meterse al agua, las vendajes explotan y muestra cómo sus brazos cambian a algo de aletas y escamas, su cabello formando parte de una piel escamosa verde con branquias en las mejillas, su vestido aún puesto, y piel se vuelve verde, ahora ella tomando su forma de demonio, según los aldeanos, forma caima mejor dicho debido a un experimento del pasado. «¿Ahora soy linda acaso? ¿Lo soy?», preguntaba la chica con su labio temblando, a punto de llorar al saber la reacción de siempre, al ver todo su verdadera forma de monstruo, la cual le ganó el odio del país del mar. Pero en eso, Luke entra también en el agua y se acercó a esa niña sin miedo alguno, y en eso, no dudó en dar su primer beso a esa niña en sus labios, que no esperaría de parte de aquel niño desconocido. Fue la exclamación de sorpresa y ahora, sonrojo en sus escamas verdes, saboreando los dulces labios de Luke. Pero momentos después, esta cierra sus ojos y sigue con el apasionado beso. Cosa que su corazón, empezó a latir, ya que por primera vez, sentía lo que es, el amor. Y ahí, se separaría del beso y ahí, la niña dice una cosa.
Mua, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Acaso te gustó? Preguntaría la chica, pero no con la hostilidad de antes. Sí, porque eres como yo, decía Luke, y ahí demostraría una de sus transformaciones, siendo la forma tritón. Tomando por sorpresa a aquella niña de ver que es niño, es como ella. Espérate tú también, ¿quién eres? Fue lo primero que dijo Isaribi, su corazón palpitando más, primero el beso y ahora esto. Soy Luke Robotnik, ¿quieres casarte conmigo? Preguntaría Luke de forma inocente. Ya que él supo cosas del matrimonio de parte de su abuelo y en especial, Irene, su maestra, que le pidió que se casara con él. Y, bebé bueno, yo me llamo Isaribi, y eso de casarnos, pues, decía ella más roja tomate. Y nuevamente Luke la besaría, y haría flanquear su cordura. Isaribi, ahora sumisa a su corazón. Acepto, Luke-kun, ahora, bésame. Pediría Isaribi roja tomate, enamorada a primera vista. Y no dudó en besar a su primera novia. Y después del beso, ambos en sus formas de tritones, nadarían en el mar, conociéndose uno al otro, Isaribi recibiendo besos en su mejilla, demostrando que Luke la ama de verdad. Sin duda, algo que se considera algo romántico al ver que dos almas gemelas, se encontraron para amarse. Mua, bien, Luke-kun, ¿podrías decirme de dónde vienes? ¿O cómo llegaste aquí a mí? Preguntaría Isaribi enamorada. Cosa que Luke apega a su novia con un abrazo cariñoso, y la mencionada, se dejó abrazar al recibir ese cariño. Así, Luke le dice sobre de dónde es y el origen de sus poderes, que es un experimento para ser la quimera definitiva. Oh, así que eres de otra parte, y tienes poderes como yo, decía Isaribi sorprendida. Tengo otras transformaciones, de entre ellas, es ese dragón que usé para espantar a esos niños, decía Luke al mencionar esa forma imponente. O sea que tú eras esa criatura de antes. Wow, ahora sí que lo vi todo, decía Isaribi atónita de oír eso de su futuro esposo. Ahora que aceptaste en casarte conmigo, dime, ¿quieres venir conmigo? ¿Para ser una familia? Preguntaría Luke. Sí, por favor, aquí no hay nada que se me aferre a este país, y estoy cansada del odio de los demás por cómo soy, estar contigo y personas que me acepten es lo que deseo. Pediría Isaribi de que Luke la sacase de aquí. Eso me alegra, pero me prometes una cosa, decía Luke a lo que diría a Isaribi. Cosa que Isaribi presta atención a lo que dirá su pareja. Que cuando tengamos la mayoría de edad, tengamos hijos, muchos hijos, pediría Luke de forma inocente. Y sí, literalmente todo el cuerpo de Isaribi se puso roja y salía vapor de ella. ¿Hijos? Exclama Isaribi explotando de la vergüenza, cayendo al suelo de bruces. Cosa que Luke vería preocupado a su novia, pero no podía dejarla ahí y decidió cargarla a su cabaña para empacar sus cosas y llevarlas usando su forma dragón para así, volar lejos y llevar a Isaribi en su espalda. Momentos después. Isaribi empezó a despertarse, pero sentía el aire correr fuerte. Pero al fijarse bien, vería que estaba volando. ¿Estoy volando? Exclamaría Isaribi despertando, primero confundida y ahora en shock. Isaribi-chan, me alegro que despertarás, decía Luke en su forma dragón, volando y llevando las cosas de su novia, en su almacenamiento ilimitado y también a la mencionada que está en su espalda. Luke-kun, ¿esta acaso es la forma que me decías? Decía Isaribi atónita de literalmente estar montada en su novio, dragón ahora. Así es, no quise despertarte y decidí llevar tus cosas de tu hogar, en un almacenamiento ilimitado que yo creé, y esta, es mi forma dragón, así que, disfruta del paseo, decía Luke. Isaribi no tenía palabras. Su mente analizando las cosas, primero siendo molestada, luego un chico asusta a esos niños con una transformación, el chico es como ella, lo besó y además le propuso matrimonio. No aguantando más se desploma en la espalda de Luke el dragón mientras seguía volando. Isaribi, no te voy a abandonar, nunca estarás sola y puedes asegurarte, que puedo darte, lo que te han negado, poder volver a tu forma humana y sin defectos, decía Luke a su novia. Así, fue a donde sería el lugar de su hermano, ya que podía sentir su esencia en una sola dirección. Y así, mientras volaba en el aire, visualizaría el lugar donde fue volando. El césped se hacía ver en las tierras lejanas, y firmas de chakra eran cercanas.
Bien hermano, espero que te des cuenta que estoy de camino, decía Luke aumentando su velocidad en el vuelo. En eso en una colina, se vería cómo estaría ahí un Raiden con una Fu, descansando después de mucho vuelo. Fu no estaba acostumbrada a vuelos largos así que le ayudó, llevándola en su espalda. Y mientras estabas descansando, la pareja tuvieron una plática de ambos, mientras recuperaba energías después de un vuelo largo. Raiden-kun, una pregunta, ¿cómo conseguiste a todos los bijus en tu cuerpo? Preguntaría Fu curiosa. Raiden no sabía qué decir en esos momentos. Son cosas personales, digamos que indagar de mi pasado no es muy lindo de contar, decía Raiden rascándose la cabeza. ¿Y mi vida no cuenta como un pasado que no quiero recordar o decir? Preguntaría Fu debido a su maltrato como Jinchuriki. Tuche, bien, escucha, decía Raiden. Un relato de experimentación después. Básicamente soy un humano mutado, con ADN de bijus dentro de mí que crecieron, y que si pierdo uno de ellos, estaría en estado grave, pero son buena compañía, explica Raiden. Y de ahí, Fu abrazó a Raiden, al escuchar la vida de su pareja y la vida que tuvo que pasar. Amor, Sniff, lamento que hayas pasado por todo, Decía Fu triste de saber de la vida de su novio. Nada, no llores, vivimos casi mentiras pero, al menos mi abuelito Gerald tuvo el corazón, para ayudarnos a mí y mi hermano a escapar y vivir la vida. Quizás ahora que somos seres vivos este viaje nos hará ver más el mundo, decía Raiden secando una lágrima de Fu. Fu lo mira y volvió a abrazar, sin duda, ella daría de sí, para darle el amor y el cariño, como él se la ha dado a ella. Y en eso, Raiden sentía una presencia muy conocida. Esa energía, Luke, decía Raiden sintiendo esa energía. A lo que se escucha un rugido de un dragón. Groar, rugiría Luke estando volando en el cielo y la pareja vería a ese dragón volar en su dirección. Ah. Raiden-kun, ¿qué es eso? Preguntaría Fu algo asustada. Groor, rugió Raiden de regreso en respuesta. Y en eso, aterriza frente a ambos, mirando a la criatura y a la vez, el dragón vería a la pareja. Y de ahí, alguien rompió el silencio. Hermano, ¿acaso ella es tu hembra? Preguntaría Luke aún en su forma dragón. Cosa que Fu se sonrojada al ser llamada la hembra de Raiden. ¿Qué te puedo decir? Jajaja, ¿cómo estás hermanito? Decía Raiden, literalmente aún apretujado, tenía tanta fuerza que retorcería los huesos de Luke. Ark, mi cuello, decía Luke dragón. Ups, sorry jeje, y vaya, picaron te conseguiste una buena decía Raiden viendo a Isaribi inconsciente. En eso, la mencionada empezó a despertarse de nuevo y ahí vería a nuevas personas, mirando a su dirección. Luke-kun, ¿dónde? ¿Quiénes son ellos? Preguntaría Isaribi viendo a las nuevas personas. Jejeje, hola cuñada, yo me llamo Raiden Robotnik, soy hermano de Luke, otro terántropo, saluda Raiden. Y yo soy la pareja de Raiden-kun, Fu. Se presenta Fu a Isaribi. Otro como mi Luke-kun, espera, novia. Decía Isaribi atónita. Larga historia y muchos viajes. A lo que Luke baja a Isaribi y ahí, vuelve a su forma humana. Isaribi, no hace falta que te los presentes, ya conoces a mi hermano y a su pareja, pero aún no te he dicho de ti, por eso, hermano, cuñada, ella es Isaribi, mi pareja, decía Luke tomando la mano de Isaribi. Hola Isaribi, saludaría Raiden. Un gusto Isaribi-chan, decía Fu alegre. Jejeje, hola, decía Isaribi aún nerviosa. Después de eso, Luke cuenta todo el lore de Isaribi, de su forma tritón, cómo fue maltratada en su aldea y al final, Luke la salvó y la sacó donde nadie la quería. Básicamente todo eso, decía Isaribi suspirando. Dios, esos tontos no saben nada que no eres como te pintan, ellos son los monstruos, decía Raiden. Así es, Isaribi-chan, nosotros te entendemos, ya que a mí me pasó lo mismo que tú, yo también fui vista como un monstruo en mi propia aldea, decía Fu. Espera, ¿cómo que monstruo? Decía Isaribi choqueada. Fu al igual que yo, sería una Jinchuriki o humano sacrificio con bestia con cola, habrás oído de ellos cierto, ella posee 7 colas, decía Raiden. ¿Es ese 7 colas? Decía Isaribi choqueada, había oído hablar de los bijus y los Jinchurikis, no esperaba ver a uno en persona, o más bien 2.
Amor, ahora que somos una familia, ¿podrías decirme, cómo es que tienes la forma tritón, como el mío? Preguntaría Luke a su novia. Suspiro. Bien, escuchen. Decía Isaribi. Y ahí les cuenta sobre el doctor, que le inyectó sangre de una criatura, un científico loco solo con el objetivo de buscar la evolución. Antes fui humana y ahora me volví esto. Decía Isaribi suspirando de tristeza. A lo que ella fue abrazada por su novio. Isaribi-chan, te lo dije, yo y mi hermano, al igual que tú, somos experimentos, así que, no te avergüences, es más, ese idiota del doctor, cometió un grave error al darte ese poder, ya que, lo usarás en su contra, decía Luke con una sonrisa. Luke-kun. Decía Isaribi empezando a lagrimear de la alegría, tomando su mano de paso con amor hacia Luke. Que vivan los novios, celebró Braidim disparando escarchas de hielo de sus manos. Cosa que se reiría de que ambas estarían con sus respectivas parejas. Oye hermano, ¿hay una aldea por aquí cerca? Me conviene conseguir provisiones para llevar, en caso de nuestras novias van a venir con nosotros, decía Luke. Según sé, sí, se llama la aldea del pasto, o era césped, es una aldea shinobi mediana como Taki, o sea no forma parte de las 4 grandes, decía Braidim. Bien, vayamos a conseguir más provisiones, para el viaje, decía Luke. Recuerden, las aldeas no dejan joyas sin tomar, debemos pasar desapercibidos como niños, decía Braidim. Entonces, ¿cómo van a conseguir lo que necesitamos para los viajes? Preguntaría Fu ya que la comida, es lo esencial junto al agua. Esa es la cosa, es una aldea shinobi, decía Luke. Sí, no tenemos cómo pagar, decía Braidim. ¿Y si, uso mi magia para entrar con la invisibilidad? Preguntaría Luke. Vaya, pensé que era el único en aprender magia, bien hermano, tu turno, decía Braidim. A lo que Luke activa su creación de magias. Creación de magias, magia de invisibilidad, decía Luke y a los pies de las 4 personas, estaría un círculo mágico y una luz los rodea y ahí, desaparecen, mostrándose que en realidad, están invisibles. Bien, ¿qué les parece esto? Preguntaría Luke. Todos estaban sorprendidos, y esto era ideal para entrar. De esa forma, se vería momentos después a los 4 jóvenes pasar por la entrada de la aldea de la hierba, haciendo señas de saludos a los guardias. Que cómicamente no podían verlos. Jejejeje, la magia es más divertida que el chakra, se burla Braidim de brazos cruzados. Sí, pero hay algo mal aquí, decía Luke. Entonces, ¿robaremos cosas aquí, no? Pregunta Isaribi como lo más lógico. Sí, este es el plan, el efecto de invisibilidad, solo dura 1 hora, así que chicas, ustedes van a robar las provisiones que puedan, y nosotros la armería de la aldea, decía Luke. ¿Entendido? Decían Isaribi y Fu al mismo tiempo. Pero de la nada, Kurama habla en la mente de Braidim. Mocoso, hay un Uzumaki aquí, lo sé porque puedo identificar a uno a kilómetros de aquí, decía Kurama. ¿Qué? Kurama, ¿estás seguro de lo que dices? Preguntaría Braidim sorprendido. ¿Acaso se te olvida que conviví con Mito Uzumaki? Preguntaría Kurama. Y podemos sentirlo cerca, pero, sus emociones son apagadas, seguramente sea una esclava, advierte Matatabi. Braidim se pone serio. Chicos, cambio de planes, haremos una misión de rescate, decía Braidim a todos ahí. ¿Rescate? O sea que hay un rehén aquí. Preguntaría Luke. Hay una Uzumaki aquí, una del extinto clan Uzumaki al parecer, la tienen como prisionero o prisionera por su chakra, decía Braidim serio. ¿Qué? Si es así, ¿cómo la rescataremos? ¿Y dónde está? Preguntaría Fu. Braidim en eso miraría y después apunta a una zona alejada, custodiada por shinobis, una zona médica por la Cruz Roja. Ahí estaba la Uzumaki. Bien, Braidim, dime que posees bombas para distraer a esos sujetos. Preguntaría Luke. Sí, pero, ¿por qué necesitar bombas cuando tengo algo que puede ayudar? Pero necesito que ustedes se muevan rápido a la zona médica, decía Braidim. ¿Y qué vas a hacer? Preguntaría Fu. Ya lo verán, decía Braidim cambiando sus ojos, y empezando a mutar ahí mismo. Momentos después. La aldea de la hierba, está muy tranquilo, pero no por mucho tiempo.
Pero de la nada, todo se interrumpe por una cortina de humo que apareció de la nada, llamando la atención de shinobis y aldeanos. Pero del humo, 5 enormes colas blancas emergieron y con ellos, un potente rugido de bestia, de nadie más ni menos que, el Coco, el bijú de 5 colas. ¡Groar! Rugió la bestia a caballo, delfín, etc., mientras empezaba a atacar pisando las casas y los Brush. Braiding modo 5 colas ataca, provocando una cortina de humo caliente que fue dirigida a un grupo de ninjas. Los cuales gritaban de dolor mientras se quemaban, el Kekkei Genkai del bijú. Y mientras los shinobis luchaban con el bijú que apareció 7 de la nada, Luke, Fue y Saribi se adelantaron. Vamos chicas, es nuestra oportunidad, decía Luke. Bien, me adelantaré dentro, decía Fu volando, aún camuflada por la invisibilidad. Cosa que Luke se transforma en su forma de hombre lobo y usaría su olfato para oler y lo estaba guiando justamente en una carpa médica. Pero 2 shinobis aparecen frente de ellos. Alto ahí ustedes, decía el shinobi sin terminar. Ya que fue despedazado por las garras de luz, cortesía de Luke hombre lobo. ¿Qué mierda es esa cosa? Gritaría el otro shinobi a punto de apuñalar a Luke. Pero en eso Fu lo ataca, disparando una especie de polen a su rostro. técnica secreta, ocultación en polvo de escamas, decía Fu, y este shinobi empezaba a debilitarse, para al final de un golpe de la cola de Isaribi ser dejado inconsciente. Me da cosa ver sangre, Breu, pero debemos seguir. Dudo mucho que Braiding pueda seguir distrayendo a la aldea sin llamar la atención de las demás, decía Isaribi. De esa forma seguirán dentro, accediendo al romper la puerta de madera por las garras de Luke, la zona médica, ignorando a los pacientes casi moribundos. Estos se adelantaron más cerca donde Luke olfateaba a la chica. Pero al entrar, los 3 se llenarían de horror, pero Luke de ira. La escena, una niña pelirroja con lentes y piel pálida, era tomada fuertemente del brazo por un shinobi de la aldea mayor, en contra de su voluntad hacia otro ninja con la boca abierta, notándose las marcas de mordidas en los brazos de la chica que indiciaba su condición. ¡Oh mierda! Decían Furue y Saribi choqueadas de ver esa escena. Oigan, ¿qué mierda hacen ustedes? Una bestia, gritó el shinobi soltando la mano de la infante, quien retrocede aterrada. Y en eso, su cabeza fue arrancada por las fauces del hombre lobo, al enojarse, debido a que como estaba aquella niña. Ya que sus brazos y cuerpo, poseía marcas de mordeduras. ¿Ya? Fue el grito de terror de las chicas ante esa escena. Con la cabeza del ninja cercenada, su expresión de dolor y miedo. Y luego lo escupiría en el suelo, como si fuera basura. Y ahí, el licántropo vería a la pelirroja. Lig, Smith, ven por favor, no me maten, por favor, suplicaba la pelirroja abrazándose las piernas, empezando a llorar del miedo. En eso, en vez que sentir que sería comido, estaba sintiendo su cabeza acariciar. Diría la chica pelirroja dejando de llorar. Ya que el lobo acariciaba la cabeza de la chica. Está bien, estás a salvo, decía el hombre lobo. Y a la vez, se destransformaba frente a la pelirroja. Espera, ¿eres un chico? Decía la pelirroja sorprendida, al ver que ese licántropo se destransformó a un niño como él. Escucha, he visto lo que te hacen y honestamente, te sugiero que escapes con nosotros, yo me encargaré de abrir el paso, decía Luke. Confía en nosotros, te sacaremos de aquí, decía Fur con una sonrisa. Así es. Por cierto, ¿cómo se llamas? Preguntaría Isaribi a la pelirroja. Me le llamo Karim Uzumaki, decía la chica nerviosamente ajustándose los lentes. Ok, escucha, vamos a sacarte de aquí, así que, ¿estás dispuesta en escapar de esta aldea? Si te quedas, seguirán abusando de ti, ¿es eso lo que quieres? Preguntaría Luke. De la nada todo empieza a temblar y a oírse rugidos más fuertes. Díganme que eso no lo hicieron ustedes, decía Karim asustada. Esa es nuestra señal de salida, diría Luke. Rápido, Braiding está empezando a irse, decía Fur viendo por la ventana. Bien, los sacaré a todos de aquí, decía Luke y se volvería a transformar. Y en la afuera de la tienda médica, sería destruido por dentro, al salir algo grande hacia el cielo, siendo Luke en su forma dragón. ¡Ya! Karim gritaría del susto al verlo.
Y en eso, Karin e Isaribi sería sujetados y los pondría en su espalda. No te asustes, soy yo transformado, después te explico más, decía Luke el dragón. De hecho no me asuste por ti en parte, Decía Karim. Ya que al voltearse, estaría frente a un bijú de 5 colas, o más conocido como Braiding. ¿Ya la tienen? Decía el bijú de 5 colas de forma fuerte. Luke se voltearse a su espalda y ahí estaría una niña pelirroja con lentes, mirándolo. Hola, saludaría el bijú sonriendo. Pero Karim no aguanta más. ya. Grita Crane del susto y después, se desmaya. Bueno, así ahorramos chillidos. Decía Isaribi al ver que se desmayó. Ok, vámonos de aquí. Decía Furu usando sus alas. En eso todos se suben a la espalda de Braiding, que como caballo empezaría a galopar lejos. ¡Ya! Soy un vaquero, gritaría Luke el dragón montando a un caballo gigante, literal. Oye, eso es un insulto para mí, se queja Braiding mientras seguía galopando. No te quejes, y arree. Exclama Luke azotando la cola de Braiding. Ah. GRRR, después te aplasto lagartija, gruñe Braiding galopando más rápido, perdiéndose en el paso. Momentos después. Se vería como los jóvenes ahora lejos de la aldea, estaban en la cima de una montaña, de paso, con algunas cosas que robaron, mientras la chica Uzumaki estaba en un futón descansando. ¿Ha estado inconsciente por más de una hora? ¿Estará bien? Pregunta Isaribi preocupada. Pero Isaribi y Furu tendría una gota de sudor, ya que Braiding, aún en su forma bijú, estaba dándole una paliza a Luke el dragón, por lo del azote en su cola al cabalgar en su espalda. No, piedad, grita Luke por el castigo que le daba su hermano. Así, ¿te gusta? Se siente bien que te den así, ¿no? Exclamaría Braiding 5 colas aplastando con sus pezuñas al Luke. Dilo, susurra Braiding peligrosamente. Pudrete. Exclama Luke en su forma dragón y eso que Irene le enseñó a no bajar la cabeza a nadie. Con una cola, lo toma y se lo lleva a la boca. Masticar, puaj, lo escupe al suelo cómicamente. No tolero las lagartijas, decía Braiding riendo por lo bajo. A lo que Furu habla. Cariño, sé que estás enojado por la broma de Luke, pero ahora no es el momento, la chica no ha despertado aún de su desmayo, decía Furu a su pareja. GRRR, bien, decía Braiding destransformándose, volviendo a ser humano. ¿Revisaron su temperatura corporal? Decía Braiding tocándole la frente, notando que tenía algo de fiebre. ¿Y bien? ¿Están en mal estado? Preguntaría Luke en su forma humana, aún recuperándose de su castigo. Sí, tiene una enfermedad causada por una infección, por esto, decía Braiding alzando un brazo de la Uzumaki donde estaban las mordidas. Esos bastardos, por las mordidas, ella está así, decía Furu enojada. Así es, las mordidas que recibía la chica eran profundas, donde las bacterias de los dientes de los shinobis entraban en ellas, lo que calculo es que su atención de las heridas fue mínima, pero no me cabe en la cabeza el por qué la mordían tanto, es enfermo, decía Braiding serio. Ella dijo que es una Uzumaki, supongo que es una habilidad de ese clan, respondió Luke. Sí, pero no todos los Uzumakis pueden hacer eso, solo un número limitado podían tener esa habilidad de sanar, ella fue la afortunada o desafortunada que obtuvo el don, decía Braiding. En ese caso, crearé magia curativa, para poder curar su enfermedad, decía Luke y de un círculo mágico en sus pies, dice una cosa. Creación de magias, magia curativa, decía Luke y del suelo de donde está Karin, un círculo mágico aparece y brillaría para hacer su trabajo. En eso, las marcas de mordidas, estaban sanando y la expresión de dolor e incomodidad, estaba desvaneciendo. Bien, el asunto de las mordidas y la fiebre bajan, decía Braiding usando magia de hielo para bajar la quemadura de la frente de la Uzumaki. Bien, una vez que ella despierte, ¿cuál será nuestro siguiente objetivo? Preguntaría Isaribi. Antes de eso, Braiding, durante tu distracción, ¿conseguiste suministro robado de esa aldea? Preguntaría Luke. Braiding se aleja de ellos, y tras de él, muestra muchas cosas amontonadas, cajas de comida, barriles, además de pergaminos. No solo me dediqué a hacer desastres, decía Braiding con el símbolo de paz.
Wow, sin duda eres increíble, Brydin-kun. decía Furu feliz de tener un novio de así de fuerte. Bien, los guardaré en mi almacenamiento ilimitado, decía Luke para guardar todo en su dimensión de bolsillo. Y una vez guardado las cosas, vería cómo estaba la chica Uzumaki. Chicos, una pregunta, ¿ustedes como Chomei pueden sentir presencias de los demás bijus, no? Preguntaría Brydin mentalmente a sus bijus. Así es, pero de una forma algo limitada debido a largas distancias, exceptuando que sabemos nuestros lugares de origen, decía Shukaku. Interesante, decía Brydin. ¿Y para qué fue esa pregunta, mocoso? ¿Acaso irás con una de nuestra versión original o algo así? Preguntaría Kurama el gruñón de sus hermanos. Podría ser, dime Kurama, ¿no te da curiosidad de saber quién es ahora tu Jinchuriki? Preguntaría Brydin. Lo más seguro, sea igual que Mito, ya que ninguna persona puede ser mi Jinchuriki, solo un Uzumaki puede sostenerme, decía Kurama. Ajá, otro Uzumaki, y si es Jinchuriki debe estar sufrimiento, decía Brydin. Sería muy estúpido si lo hacen, ya que si eso pasa, entonces estarán condenando a su aldea al ser una bomba de tiempo, que no tardaría en explotar, y el Hokage lo sabe muy bien, respondió Kurama. Bien, a ese lugar iremos, jeje, Kurama, me imagino ver tu versión la cara que podrán al ver otro, decía Brydin. Sí, será como la cara, así, decía Goku haciendo una cara chistosa. Jódanse, respondió Kurama ante sus burlas. Y en el mundo real. Bien, tengo dónde iremos, la aldea de la hoja, decía Brydin en un grito a todos. Ya te oí y no grites o vas a alterar a, decía Luke sin terminar. Ya que de golpe, Karin despertó de su recuperación. ¿En dónde estoy? Preguntaría Karin al ver a Luke e Isaribi y Fu. Hola. Saludaron Fu e Isaribi a la pelirroja. Un gusto de que estés bien, decía Isaribi. Un placer, sé que no me conoces pero llámame Brydin, decía el mencionado acercándose. Ya veo, soy Karen Uzumaki, decía Karin. Karin, dime una cosa, ¿quieres venir a viajar con nosotros? Preguntaría Luke. ¿Por qué no? ¿Me sacaron de ahí? Decía Karin. Si vamos, esa aldea anterior te usaba como botiquín de chakra, y te desecharon como basura cuando no les serías útil, tienes la oportunidad para cambiar, decía Brydin. Sí, una amiga. Celebro Fu. Bien, en ese caso, amigos, siguiente parada con Oya, y no me transformaré en el 5 colas, decía Brydin. Bien, a caminar sin transformarse, decía Luke. Así, el grupo tendría una nueva integrante y posiblemente, otro más que viajaran con ellos. Continuará.